Bueno, Hola, buenas tardes a todas y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Bueno, perfecto. damos la Tarde, sí. bienvenida entonces a esta ya nueva instancia en este congreso tan importante y con tantos asistentes. En esta instancia me presento, mi nombre es Javier Salinas y estoy aquí en Río Negro para compartir con todas ustedes y con todos ustedes la mesa de trabajos libres que van a presentar aquí los compañeros, acompañantes terapéuticos. Y la primera exposición es llamada Inscripción de AT al Sistema de Salud, algunos desafíos vigentes, cuyos autores son el licenciado Lucas Fernández, María Laura Toscán, María Jaquet, María Verónica Aste, la licenciada Mariana Bugalter y el licenciado Maximiliano Beverelli, de Buenos Aires. Así es que, bueno, tenemos 12 minutos para la exposición y, bueno, los escuchamos gratamente. Bueno, muchas gracias. Es un trabajo que escribimos en el contexto de la filial Buenos Aires, la filial AMBA de ATRA, que un poco es el resultado de una serie de reflexiones que venimos haciendo en función de un trabajo colectivo que se viene desarrollando dentro de la filial. La filial es una filial que tiene muchos años de existencia, pero que ha renovado en realidad su presencia dentro del ámbito de AMBA a partir de este año, y para eso lo que hemos hecho es convocar una serie de equipos de acompañamiento terapéutico que se desempeñan en el ámbito de Cava y de provincia AMBA, digamos. Y un poco el trabajo intenta plasmar algunas de las reflexiones que venimos haciendo a la luz de poder pensar la inscripción del acompañamiento terapéutico, entendiendo que se dan ciertas cuestiones que son propias de las regiones en donde se va desarrollando el acompañamiento. Claramente la realidad de Cava y AMBA no es la misma que la realidad de otras regiones, por cómo fue evolucionando la historia del acompañamiento. Y un poco la idea, me parece, va a ser no leer el trabajo, sino comentarlo, porque la realidad es que ese trabajo para la presentación en el Congreso fue un resumen de toda una reflexión, y me parece que va a ser mucho más fiel el comentario y probablemente tome menos tiempo también, en función de que también estamos atrasados con el Congreso y eso. En principio, marcar algo que todos conocemos, digamos, la historia del acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico pensado en términos de una respuesta social, digamos, ¿no? Que sea en un contexto determinado. Podemos encontrar cierta semilla del dispositivo de acompañamiento terapéutico post Segunda Guerra Mundial, como en realidad ya ahí como resultado del devastamiento social que aconteció en la Segunda Guerra. Empezamos ahí a notar ciertos movimientos sociales que intentan recomponer el lazo social en un contexto de crisis social, económico y político. Ya con la caída del nazismo son los primeros cuestionamientos que se hace en la salud mental, entendiendo que algo de esos centros de aislamiento, de concentración, campos de concentración del nazismo, veían como cierto emparejamiento con respecto a los manicomios, y eso prendía ciertas luces de alarma. Los años 60 descubren un poco, llegan con un discurso un poco más organizado y con toda una deconstrucción de las prácticas en salud mental, que es un poco donde el acompañamiento va tomando forma. De todas maneras, esa es una historia del acompañamiento donde uno podría entender como cierto sentido de su elaboración, de su nacimiento, pero también hay otra historia del acompañamiento que tiene que ver con el modo en que discursivamente fuimos construyendo este recurso. Esa historia la podemos encontrar en las publicaciones, que es de alguna manera el ámbito donde se va armando, donde se va organizando el discurso propio de la disciplina, el discurso propio de la práctica,
donde se van generando las tensiones, las confrontaciones necesarias que van dando por resultado cierto afianzamiento de ciertos conceptos que son como el fundamento de lo que vamos haciendo. Entonces, para eso quiero tomar como algunos dos libros que me parece que son fundamentales y bien originarios. Por un lado, el primer libro de acompañamiento terapéutico que surge es un libro que escriben Susana Curas de Mauer y Silvia Resniski, se llama Acompañamiento terapéutico en pacientes psicóticos, donde claramente es un libro que si uno lo empieza a leer encuentra que el acompañamiento es un recurso que surge como una respuesta social a ciertos interrogantes sociales, pero porque tampoco hay una distancia entre la práctica clínica y cierto grado de ideologización de la realidad social en la que esa práctica está inscrita. Ahí ellas, digamos, inscriben el acompañamiento terapéutico, el desarrollo de esa experiencia en el marco de lo que ellas llaman el abordaje, un equipo de abordaje múltiple, donde entienden que en función de que el padecimiento es un padecimiento definido a partir de ciertos condicionamientos sociales, bueno, necesita una práctica, digamos, que vaya acorde. Yo acá recorté en realidad una frase del libro que me parecía que graficaba un poco a dónde apuntaba con esta idea de padecimiento por su condicionamiento social. Dice, el hombre es obligado a convertirse en lo que no es hasta el punto que lo que no es llega a identificarse con su naturaleza humana. Habría pues un mecanismo social de producción de la enfermedad mental, ya que la sociedad, al necesitar de individuos pragmáticamente eficientes y tecnocráticamente especializados, selecciona y agrava las enfermedades mentales. Digo, el padecimiento mental estaba pensado en esas coordenadas sociales. Y en un punto, el nacimiento del acompañamiento terapéutico en este texto, en esta publicación, se piensa en términos de una expansión del campo de la salud mental, en el sentido de que si hay ciertos determinantes sociales en el padecimiento subjetivo, entonces va a resultar crucial ampliar el acceso del recurso terapéutico para tener una mayor llegada a una cantidad de circunstancias relacionales por las que va a atravesar el paciente. Cabe aclarar que esto se da en el marco de un equipo, que no solamente es un equipo de abordajes múltiples, sino que dentro de ese equipo de abordajes múltiples tiene un funcionamiento donde se dan reuniones propias del equipo de acompañantes con el coordinador de los acompañamientos. Esto se da en una clínica, que ya todos sabemos es la clínica que dirigía Calín. 10 años después aparece un segundo libro. Es un libro que escriben Gustavo Rossi y Gabriel Pulice. Se llama Acompañamiento terapéutico, aproximaciones a su conceptualización. El contexto en el que ese libro se escribe es un contexto que tiene que ver principalmente, ellos lo definen así, dicen que en el contexto se venía dando un mal uso del recurso, en el sentido de que el acompañamiento se había convertido en un agente de salud que en algunos casos se prestaba de alguna manera desorientado al servicio de cierto discurso médico e indirectamente se hacía amigo con el control social, en el sentido de que hacía, digamos, caso a ciertas indicaciones que caían con un peso de ley, digamos, sobre la práctica que tenía que desarrollar y no pensaba su propia práctica, no pensaba su función. Ahí aparece en realidad el gran aporte de este primer libro, que es un aporte que nos sigue hasta el día de hoy. Uno lo puede visualizar en todas las publicaciones que vinieron atrás de esta, que es algún acercamiento a la función, digamos, del acompañamiento terapéutico. Ese acercamiento, esa idea que entiende la función del acompañamiento solo definida a partir de la estrategia del tratamiento, es un ordenador de alguna manera para los dispositivos, para el modo de pensar el acompañamiento a futuro. Ahora, esta situación divide aguas según cómo cada uno se para respecto del saber. Y ellos lo plantean de esta manera en su libro, ¿no? Uno podía ver que el discurso médico hegemónico plantea la idea de un conocimiento previo de la enfermedad, se mimetiza de alguna manera con la psicopatología y entienden que ahí aparece como un puro objeto a ser curado, como propuesta, digamos, de abordaje.
como propuesta médica, digamos, ¿no? Y que ellos traen de alguna manera la ética del psicoanálisis como una posición de no saber donde se habilita una escucha que es al mismo tiempo subjetivante, digamos. Ahora acá aparece como una cuestión que es a donde quería llegar. En todo este recorrido, donde hacen todo este esfuerzo de poder enmarcar la función del acompañamiento terapéutico, ubican el recurso como complementario. Lo que dicen es que es un recurso que se da justamente en esos lugares donde los dispositivos tradicionales no logran acceder. Ahí tenemos una cuestión porque, digamos, no es menor que lo que se da en este aporte, y ojo, no creo que esto sea algo que me parece que ellos son un poco el portavoz de algo que venía dándose, digamos, una reflexión que se venía dando en esa época también, y que iba como organizando un pequeño corrimiento en el argumento, donde se corre el sentido de la práctica del acompañamiento. Es decir, no es lo mismo ubicarse como un complemento de un déficit, o sea, como una función que complementa a otra en el sentido de ampliar la capacidad de acceso de esa función, que la idea de una función, el acompañante terapéutico, la idea de un recurso que permite un abordaje más ampliado en un mundo en el que todo el entramado social y sus representaciones son determinantes para el padecimiento subjetivo. Tenemos como alguna hipótesis de dónde puede esto hacer mella, digamos. Creemos que la dictadura hizo lo suyo en este corrimiento. De alguna manera uno puede ver que post-dictadura, cuando hablamos del primer libro de acompañamiento, estamos hablando del año 84, ahí encontramos que hay como un esfuerzo de basarse, de pararse, de posicionarse políticamente en referencia a la práctica que se está desarrollando. Ahora, entendemos que probablemente el hecho de haber crecido el acompañamiento en un marco de prohibición, en un marco donde la grupalidad era un riesgo, su crecimiento, digamos, de alguna manera fue a condición de ir sufriendo el vaciamiento del sentido político, sosteniéndose en su perspectiva más técnica, podríamos decir. Creemos que algo de lo que están planteando en ese segundo libro, esos 10 años después, tiene bastante que ver con esto. Ahora, esta situación, de alguna manera, es como expandida por los espacios, por la formación de los acompañantes terapéuticos. Y acá quiero hacer como un apartado que me parece que es fundamental en esta interpretación general que estamos haciendo. De ninguna manera esto es una interpretación que intenta homogeneizar la realidad de todo el país, porque entendemos que se fue dando de manera distinta la inserción del acompañamiento en cada una de las regiones. Si uno ve las publicaciones que son propias regionales de Buenos Aires, encuentra que la figura del trabajo en equipo, de equipo específico de acompañamiento terapéutico, es una figura que está presente en todas las publicaciones, en casi todas las publicaciones, por lo menos en las más importantes. Incluso, un dato de color, digamos, pero en el primer congreso de acompañamiento terapéutico que se hace en el año 95, sobre la base de 15 experiencias que son las publicadas, uno encuentra que 8 son publicaciones de equipos específicos de acompañamiento terapéutico. Hay 5 publicaciones que son de experiencias, acompañamientos autónomos y otras que son institucionales, podríamos decir. Lo que quiero marcar con esto es que hay algo de la realidad regional, digamos, del acompañamiento terapéutico en Buenos Aires que le da un lugar a la constitución de los equipos específicos de acompañamiento terapéutico bastante particular. La formación de los acompañantes terapéuticos, en la medida en que esto se fue dado en un marco sin regulación, sin una homogeneización de los títulos, fueron ganando como terreno los títulos rápidos y las promesas de salida laboral. De alguna manera, esa perspectiva de acompañante, de formación de acompañantes, fue imponiéndose con una lógica, podríamos decir, de mercado, por sobre la idea de una formación que intente ubicar un acompañante
que esté implicado en esa práctica que va a desarrollar con una formación que sea consistente. En general, en AMBA lo que encontramos mayormente, hoy Provincia de Buenos Aires tiene una lógica y un funcionamiento distinto, Capital Federal sigue siendo esta misma realidad. Los cursos son cursos que duran 3 meses, hay cursos hasta de 8 clases rápidos que dan título de acompañamiento terapéutico y le hacen creer a esas personas que tienen una formación adecuada para poder hacerse cargo de situaciones complejas como las que sabemos que son las que interviene el acompañamiento. Estamos en tiempo, está Maximiliano. Sí, me fui, bueno, voy a ir bien rápido a terminar, digamos. A ver, lo que sucede básicamente es que en Cava, digamos, funcionaron los equipos de acompañamiento terapéutico como el reservorio de la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿no? Así como pasó en muchas regiones del país, donde las instituciones de formación efectivamente fueron el reservorio y el lugar donde se desarrolló el discurso específico del acompañamiento terapéutico. El punto de continuidad, digamos, los lugares donde se fue haciendo huella y se fue generando cierta evolución del campo discursivo, fueron en Cava en los equipos, y encontramos que en algunas provincias eso se dio en instituciones específicas de formación. Ahora, la realidad es que en Cava estamos ahora pensando en la articulación con una ley de acompañamiento terapéutico. Estamos trabajando en función de poder generar una ley de acompañamiento terapéutico. Y lo que surge como pregunta, digamos, en este contexto, y lo dejo en todo caso abierto como pregunta, había un poco más para decir, es una pregunta que es ¿por qué en ninguna ley de acompañamiento terapéutico a nivel nacional, todas las leyes regionales que se fueron dando hasta ahora, por qué en ninguna de esas leyes existe la especificidad de la aplicación del acompañamiento terapéutico, la implementación en términos de equipo, con equipos específicos de acompañamiento terapéutico? Aparece eso como todo un desafío a poder desarrollar a futuro para ver si en la próxima ley podemos generar algo de ese nombre específico para la práctica del acompañamiento terapéutico, obviamente respetando también una práctica del acompañamiento autónomo, pero como con una cierta especificidad, porque entendemos que en la medida en que eso no aparece en las regulaciones, genera toda una dificultad a los acompañantes que intentan generar ese espacio de trabajo colectivo con otros, porque justamente administrativamente las obras sociales no permiten ese ingreso de equipo, entendiendo que ahí lo que se está dando es una prestación superpuesta, digamos, ¿no? Una doble prestación. Cierro con esto. La propuesta que tenemos en este momento en la filial Cava de ATRA para poder trabajar era un poco comentar por dónde andábamos, básicamente. Bueno, muy amable, muchas gracias, muy claro, Maximiliano, así que, bueno, queda abierta a partir de ese planteo otra línea de pensamiento y de acciones. Y continuando con las exposiciones, aquí el próximo trabajo a quien vamos a invitar es a Edgardo Cabrera y Vanessa Farías. Y el tema del trabajo es acompañando al acompañante terapéutico. Los autores son de Córdoba, así es que los escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Vanessa Farías, como mencionaba, soy acompañante terapéutico, psicóloga y supervisora. Mi compañero es Edgardo Cabrera, que también es acompañante terapéutico y supervisor. Hoy venimos a compartir un poco la experiencia y lo que hemos estado observando, escuchando y viviendo en el espacio Enredate. Antes que nada, bueno, comentar un poco la historia y a qué viene este espacio el espacio Enredate. Enredate surge hace 3 años casi como una respuesta a una necesidad que veníamos sintiendo y experimentando como acompañantes terapéuticos. Porque desde un comienzo, Enredate siempre se pensó como un espacio de ATs para ATs. A comienzos del 2018 compartimos un espacio laboral con Edgardo, notamos que había cierta cantidad de malestar o había algunas cuestiones que no terminaban de enfocarse o trasladarse y tramitarse en los espacios ya instituidos como son espacios de supervisión y de terapia personal. En ese contexto
pensamos en la posibilidad de crear un espacio nuevo que complemente, un espacio que venga a brindar otras posibilidades para los acompañantes terapéuticos. Desde un comienzo se lo pensó como un espacio de encuentro, entendiéndolo a los espacios de encuentro como un dispositivo. Tomamos el concepto que propone Omar Barrow, que es un psicólogo de acá de la ciudad de Córdoba, que lo entiende como un dispositivo en donde se construyen espacios de posibilidad, del establecimiento de múltiples vínculos, de tramitación de conflictos, de aprendizajes, de complejización y historización de la relación, de transformación y sostenimiento múltiple de la subjetividad. Estos espacios de encuentro refieren al desafío constante de construir con otros y con otras, no desde cualquier lugar ni desde cualquier manera, sino en el permanente camino de hacer con otro un nuevo pensar, hacer y sentir, que se da la búsqueda de espacios para cualquiera, no para algunos. Estos conceptos fueron como la piedra fundamental desde donde nosotros empezamos a pensar el espacio del Redate. Redate siempre fue un espacio abierto para acompañantes terapéuticos, en donde nosotros pensábamos las dinámicas, pensábamos una dinámica en torno a un tema que nos atravesara o que estuviera en ese momento como repetido o sea recurrente entre las prácticas, entre nuestros colegas con los que compartíamos un espacio laboral y con otros. Siempre pensamos esa dinámica, se propone en grupos, y siempre son grupos abiertos, y se trabaja y se va construyendo ahí con otros. La particularidad de que sean espacios abiertos implicó siempre que se caracterizara por principalmente una horizontalidad, que es algo que tratamos de sostener y reforzamos constantemente, que sea un espacio horizontal de pares, un espacio donde prima el respeto y un espacio libre, porque formamos una agrupación independiente y este espacio tiene esa potencialidad que los ATs que transitaron, que transiten, que van a seguir transitando, pueden desarrollarse, desenvolverse libremente sin ningún recaudo. Siempre, obviamente, priorizando el respeto. Esta apertura del espacio permitió que siempre los grupos fueran muy heterogéneos. Se han transitado acompañantes terapéuticos formados en cursos muy cortos, en cursos online, en cursos brindados por instituciones de mucho renombre, con gran prestigio en la ciudad de Córdoba, y otros AT formados en instituciones quizás no tan conocidas y populares. Esta heterogeneidad caracterizó al grupo desde el comienzo. Desde el año 2018 nosotros hacemos reuniones mensuales en la ciudad de Córdoba. En 2019 incorporamos la ciudad de Carlos Paz, también que es una ciudad que está a 50 kilómetros de capital. Y en el 2020, en el contexto de pandemia, hicimos un parate porque notamos que al principio pensábamos que no podíamos hacerlo de manera virtual porque creíamos que la riqueza y el valor del encuentro estaba en la presencial. Así como todos nos adaptamos al espacio virtual y esto permitió incorporar aún más a otra conexión, a otra parte de los acompañantes terapéuticos. Hizo que el espacio sea aún más heterogéneo, pudiendo ser habitado por colegas de otras ciudades, de otras provincias e incluso de otros países. Frecuentemente tenemos participación de compañeros de México, de Costa Rica o de Brasil, reflexionando y pensando en conjunto las temáticas que nos atraviesan. Entre todos estos acompañantes que van compartiendo el espacio entre todos estos colegas, hemos notado dos denominadores comunes. Por un lado, esa necesidad que muchas veces no todos los AT tienen un espacio como de pertenencia. Entonces, esta necesidad de ser parte de un espacio independiente y libre. Por un lado eso, y por otro lado siempre está es constante y repetido esta necesidad de reforzar sobre estos conceptos básicos, estos pilares básicos de que, bueno, cada uno de sus formaciones dará diferentes nombres, tiene que ver con la supervisión, la terapia personal, la formación y el equipo interdisciplinario en el cual se parte. En relación a estos dos puntos, lo que observamos en estos encuentros en el contexto de pandemia es mucho más estrecho en relación a los equipos interdisciplinarios, como hablaron anteriormente. Pensábamos que
para trabajar, que alojate de nuestra formación, lo que nosotros mismos y la que hemos escuchado de otros colegas, se nos insiste siempre en la importancia del trabajo en equipo, del trabajo interdisciplinario. Y nos preguntábamos, y muchas veces nos cuestionábamos, y notábamos como a muchos colegas les generaba malestar percibir que esa importancia del trabajo interdisciplinario no era sostenida de la misma manera por el resto de los integrantes del equipo. Entonces pensábamos y compartíamos que es importante entender la importancia del trabajo interdisciplinario, que en ese trabajo se ponen en juego muchas variables, como tiene que ver con la cantidad de tiempo y de energía que cada profesional va a aportar al caso, las lógicas de poder que se juegan también ahí, ¿no? Y la posibilidad que tiene cada uno de establecer un vínculo en cooperación constante. Entonces, nosotros como escuchamos a los colegas decir que desde el comienzo de nuestra formación se plantea como un deber de trabajo interdisciplinario, que la AT tiene que trabajar en equipo, tiene que trabajar con otros. El AT tiene que informar al equipo, preguntar al equipo, consultar al equipo y muchas veces hasta armar el equipo. Entonces, lo que se comparte entre muchos colegas es que siempre esta responsabilidad cae en el acompañante terapéutico, generando como un flujo de malestar. Y en relación a eso, nos preguntábamos, o surgían las preguntas, de que si realmente existe la posibilidad de trabajar en un equipo interdisciplinario, cuán real es el trabajo interdisciplinario en lo cotidiano de nuestras prácticas, y si tanto es necesario, entre muchas comillas, educar también a las otras formaciones, a las otras profesiones, sobre la importancia del trabajo en equipo. Porque en esto pensamos que es clave entender que la salud vive como un proceso dinámico y multidimensional. Y es importante que todos los profesionales tengamos en claro la importancia del trabajo en equipo y el aporte de cada disciplina a las intervenciones a realizar. Porque en esos equipos en donde la comunicación no fluye o donde el equipo está fragmentado, el que padece las consecuencias es el usuario del sistema de salud. Otro de los temas como recurrentes en los encuentros es el tema de la formación constante. Desde el comienzo de la formación también se plantea como un imperativo, como una obligación, como lo que indica la palabra, esto de formarnos constantemente. Y adherimos, y la crítica no va a este enunciado, sino que lo que se observa en muchos acompañantes terapéuticos es esto de realizar capacitaciones en cantidad para responder a este mandato, a este imperativo de la formación constante, pero sin poder establecer o sin poder construir un criterio y poder delimitar cuáles formaciones sí pueden enriquecer la práctica y cuáles formaciones no. Notamos que en los acompañantes y los colegas que participan en los espacios también experimentan mucha incertidumbre y muchas dudas sobre qué formaciones realizar una vez terminado el curso. Cabe aclarar que, bueno, acá en la provincia de Córdoba tenemos la ley provincial hace unos años, aún no está regla de entrada, y hace 3-4 años se comenzó a dar la tecnicatura en la Universidad Nacional, pero todavía no salieron los primeros técnicos. Entonces, los AT que actualmente estamos trabajando son todos formados en un curso. Esos cursos que, como mencionaba el licenciado al comienzo, son de una gran de perspectivas teóricas, de duración, y también hay cursos de todo tipo de calidades. Entonces, para ir cerrando, nos preguntábamos o reflexionamos con otros colegas en el espacio y se generaron algunas preguntas. ¿Será que hace falta una mejor articulación entre la teoría y la práctica profesional? ¿Deben los AT actualizar teoría desde la propia práctica? A esta pregunta respondemos claramente que sí. Parte de eso, parte de esta pregunta se responde en estos espacios donde vamos construyendo, vamos pensando con otros, claramente. Durante la formación se nos enseña sobre estos ejes principales. ¿Será que es necesario puntualizar y profundizar aún más sobre cada uno? ¿Es realmente suficiente la formación académica recibida que se ofrece?
¿Y por qué existen tantas ofertas diferentes en la formación de acompañamiento terapéutico? Un poco esto responde a lo que mencionaba también mi colega, que responde a las lógicas del mercado y se ve como un producto sin traspasar el saber mismo y que sí que nos involucre y nos interpele subjetivamente. En relación a esta diversidad, pensando un poco el contexto en el que nos encontramos actualmente en la provincia de Córdoba, que es importante que aproveche este espacio para invitar a los colegas de la provincia que se involucren activamente en lo que implica el proceso de la reglamentación de la ley 10.393, que permite encuadrar y sostenernos y regular nuestra práctica prontamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias Vanessa, gracias también a Edgardo, autores de este trabajo, gracias. Quedan a todos esos interrogantes, si surgen preguntas las haremos llegar, así pueden continuar con expresándose. Muy bien, entonces vamos por la tercera exposición. Aquí el tercer trabajo que van a compartir se denomina Introducción al preencuadre en el AT. Sus autores son los técnicos en acompañamiento terapéutico Lucas Barrios y Federico Gómez. Les damos la bienvenida y los escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, como dice el título, vamos a presentar lo que sería el preencuadre. Y para poder ubicar dónde se encuentra esto, vamos a ubicar primero el encuadre. Nosotros al encuadre lo pensamos como una herramienta del acompañante terapéutico y piedra angular del acompañamiento terapéutico en sí, fundamental en nuestra práctica. Y para ayudar a entenderlo, lo pensamos en dos dimensiones, una dimensión formal o estructural y una dimensión clínica. La dimensión estructural o formal, utilizamos palabras de Frank y de Puliche, los cuales nos mencionan diferentes pautas, como los horarios, honorarios, el espacio y la duración del acompañamiento. Y nosotros pensamos que esto debe ser presentado por el profesional, por el AT, de forma clara y concisa, si bien teniendo en cuenta que puede tener sus variaciones, su flexibilidad, pero tiene que ser lo más claro posible para evitar errores al momento del acompañamiento. Y por otro lado, tiene que ser responsable del contrato pactado, que esto por ahí muchos nos encontramos con problemáticas en relación a los honorarios o a los horarios, y por eso uno tiene que ser claro y responsable con lo pactado. Por otro lado, pensamos la dimensión clínica, como anteriormente dije, es una herramienta que tenemos como AT, que nos sirve como marco delimitador, como un elemento de terceridad, que vamos a utilizar para intervenir durante el acompañamiento. ¿De qué forma? Hay momentos donde tenemos que puntualizar o marcar algo a nuestro acompañado, así sea el cierre de una jornada o qué espacios habitar, y utilizamos al encuadre para referirnos a este corte y que esta decisión no sea arbitraria o tomada solamente por nosotros, sino algo que ya esté pautado anteriormente, lo cual hace que no impacte directamente en el vínculo del acompañante acompañado. En ese punto nosotros, bueno, trabajamos diferentes ejemplos donde se lo utiliza como herramienta y siempre el objetivo es evitar que afecte nuestra relación con nuestro acompañado, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo que pensamos desde Encuadre, y también utilizando algunas palabras de Rossi, en el cual él ubica el encuadre en el momento donde se establecen las primeras entrevistas o en el acontecer mismo del acompañamiento, donde nos permite justamente intervenir, como veníamos diciendo. Nosotros observamos que en nuestra práctica que hay una serie de intervenciones o puntualizaciones que aparecen de forma remota, ya sea por llamado telefónico o mensaje de texto, que nosotros deberíamos estar habilitados justamente para intervenir y delimitar ciertas cuestiones, pero quedan por fuera del encuadre. Por eso es que nosotros planteamos el concepto de preencuadre, donde sea otro marco delimitador previo al encuadre en sí, que nos permita intervenir, como venía diciendo, ¿no? ¿De qué forma? Muchas veces nos encontramos con llamados, pedidos,
demandas que son muy desbordadas, desorganizadas, por ahí muy en confusión en relación a lo que se pide en sí, y nosotros ahí tenemos que intervenir poniendo una pausa, tratando de tomar esta demanda sin responderla para poder reelaborarla y después trabajarla en una entrevista en sí, ¿no? Recordemos que esto es a través de una llamada telefónica en un primer pedido. Y otra cuestión que se remarca en estos llamados es nuestro rol, que todavía siguen apareciendo pedidos que no son de nuestra incumbencia, pedidos que tal vez tengan que ver con un acompañante pedagógico o tal vez con un cuidador, y ahí nosotros tenemos que también puntualizar cuáles son nuestras incumbencias y dejar en claro esto antes de empezar un acompañamiento, incluso antes de una entrevista, ¿no? Eso hicimos porque todavía seguimos encontrando con pedidos que tienen estas confusiones. Bueno, para pensar un poquito más sobre la noción de preencuadre, nosotros utilizamos unas palabras de Barenblit para definirlo a la T como un dispositivo, y él define al dispositivo como un montaje o artificio productor de innovaciones que genera acontecimientos, actualiza potencialidades e inventa lo nuevo radical. Con estas palabras entendemos que el acompañamiento terapéutico funciona como un dispositivo en el sentido que viene a insertarse en un espacio para generar movimientos y modificaciones que generen un cambio, ¿no? Y pensarlo como un dispositivo también nos ayuda a ubicar ciertos elementos que nos parecen nodales a la hora de empezar un acompañamiento e indispensables para el mismo, ¿no? Estos elementos serían un rol claro, ubicar una demanda, en este sentido, como veníamos diciendo, en vez de ser desbordada, tratar de tomar esta demanda y qué quiere realmente decir este pedido. También tiene que haber un encuadre claro. Tenemos que pensar en la promoción de la instalación de un vínculo de transferencia y pensar también, obviamente, en un equipo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Rastrear si existe un equipo y en el caso de que no lo haya, tener como objetivo claro la construcción del mismo, ¿no? Bien, para pensar cómo se rastrean estos elementos, nosotros utilizamos algunas palabras de Miller en relación a las entrevistas preliminares y hacemos una analogía de lo que son las entrevistas preliminares, como dije, con el preencuadre. Miller va a decir, el analista se demora en iniciar el proceso del análisis hasta que esté satisfecho en el sentido de poder autorizar la demanda de análisis y consecuentemente avalarla, según razones que deben ser precisas. Cuando estas razones no están claras, no se debe hablar tal demanda. Esto claramente nosotros, él lo piensa del lado del analista y el comienzo del tratamiento psicoanalítico en sí, ¿no? Nosotros ubicándolo en el acompañamiento terapéutico, es en estas entrevistas, en el preencuadre nosotros le llamamos, de forma remota, ubicar estos elementos, rastrearlos, para comenzar a hacer un diagnóstico situacional, ¿no? Es importantísimo pensar estos elementos, como había dicho, fundamentales para empezar un acompañamiento terapéutico. Y como sigue diciendo Miller, las entrevistas preliminares en realidad se emplean como un medio para realizar un diagnóstico preliminar. El analista debe ser capaz de concluir de manera previa algo respecto de la estructura clínica de la persona que viene a consultarlo. Esto, nuevamente, como veníamos diciendo, en este caso, el analista lo que va a hacer de diagnóstico va a ser situar una estructura clínica, y a diferencia del acompañamiento terapéutico, no hace un diagnóstico estructural, hace un diagnóstico situacional, que siempre se realiza de forma remota. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy clara. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al próximo presentación de un trabajo denominado Un porvenir en construcción. Sus autores son la licenciada Verónica Aste, licenciada Verónica Bugalter, el licenciado Juan José Martosi y la licenciada Gisela Sayago, desde Buenos Aires, así es que, bueno, el tiempo para que puedan exponer su trabajo.
Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, yo soy Juan, formo parte de Construyendo Lazos, que es un equipo que trabaja en Capital Federal principalmente y en Gran Buenos Aires. Y bueno, como decía Javier, está formado por Verónica Aste, Mariana Bugalter, Gisela Sayago. También están los coordinadores que son Manuel Rial y Jorge Caminos, y un equipo de aproximadamente 25 acompañantes terapéuticos. Así que bueno, también algunas y algunos están acá presentes. Bueno, con quien nos juntamos todos los miércoles a pensar la práctica. Por suerte también están presentes otros equipos con quienes también estamos en diálogo. ¿Sí? Bueno, paso a compartirles el trabajo, voy a leerlo, así que para tratar de ser breve. Bueno, la emergencia sanitaria y el consecuente aislamiento social preventivo y obligatorio puso en suspenso todos los modos de respuesta vigentes en salud y también puso bajo amenaza la práctica del acompañamiento terapéutico, que hasta entonces era conocida y ejercida en la presencia física con un otro. Frente a esta coyuntura traumática y generalizada, los efectos de los nuevos modos de acompañar, forzosamente instalados al comienzo, las videollamadas, las llamadas telefónicas, los juegos en red y otras modalidades, nos permitieron ser testigos de una pluralización de las presencias, relanzando una vez más la pregunta por la especificidad de este recurso clínico. Entonces, ¿qué se ofrece en un acompañamiento terapéutico? ¿Se sostiene exclusivamente en la presencia física en el otro? ¿Es posible pensar la oferta de una presencia más allá del encuentro de los cuerpos? En principio parecería que suspender la dimensión de destino trágico en torno a los efectos negativos de la pandemia en los sujetos a quienes acompañamos genera condiciones de posibilidad para leer lo que aquí sucede. Lo conseguimos como un recurso clínico en salud que toma en consideración cada una de las dimensiones que hacen a la vida de un sujeto, las cuales son absolutamente singulares. Pero entonces, si el acompañamiento terapéutico no puede pensarse por fuera de un entramado a medida, que aloje, rescate y promueva la subjetividad. Si con la Ley Nacional de Salud Mental concebimos al sujeto como un sujeto de derechos y asumimos que la discapacidad se produce en el entre de estas condiciones singulares y los universales que el imaginario social impone al sujeto, un poco lo que traía Maxi en relación a este segundo libro, y al primero también, ¿no? Nos concierne en tanto profesionales de la salud promover acciones que subviertan la común medida que representan los dispositivos vigentes. ¿No representa la situación de pandemia una oportunidad para descentrarnos de la presencia física del otro, en la que hasta el momento se apoyaban nuestras prácticas, y captar cómo eso afecta a cada quien, desprendiéndose de esa lectura el modo en que cada sujeto requiere ser acompañado? Creemos que la mayor potencia del acompañamiento terapéutico como recurso en salud radica en atender las condiciones singulares en las que cada sujeto puede enlazarse a otros, promoviendo desde allí un saber hacer con el padecimiento. Se trata de una función que conlleva una serie de renuncias que hacen a su posición ética. En cierto sentido, decimos que quien acompaña cede la posición de sujeto al acompañado, operando un vaciamiento de ideales, saberes previos y buenas intenciones. Pero hay algo más. Se trata de poder ceder las prácticas instituidas, ceder la común medida que todos, más o menos habituados, reproducimos en nuestro accionar cotidiano como profesionales de la salud. Franco Basaglia decía que una verdadera transformación en la concepción y el abordaje del padecimiento subjetivo conlleva a la puesta en juego de dos tipos de luchas. Una lucha política que reconozca y legitime una función que en la práctica ha conquistado desde su surgimiento un reconocimiento de hecho. Podemos situar movimientos orientados en esta dirección, que un poco eran los que recababa Maxi y también nuestra compañera Vanessa, ¿no? La conformación de equipos de acompañantes con roles y funciones diferenciados, el agrupamiento de estos equipos en redes, la conformación de asociaciones como ATRA y, por supuesto, la promulgación de leyes que legitiman esta práctica en distintas provincias de nuestro país. En cuanto a la lucha teórico-técnica, que es donde nos interesa detenernos, entendemos que la conquista de un reconocimiento de derecho no puede pensarse si no es como un efecto de esta segunda lucha, donde se vuelve necesario formalizar los efectos de esta función particular que opera allí, en el entre, apostando a reducir esa brecha
valiéndose de los recursos de cada sujeto para poder hacerlo. Es necesario entonces hacer la especificidad del acompañamiento terapéutico como un dispositivo propio de la salud mental, de espíritu comunitario y desmanicomializante. No porque pretenda el cierre de los hospicios, sino porque, alertado sobre las prácticas clínicas de poder, prioriza la producción subjetiva en el vínculo con otros a las demandas de adaptación, el respeto por los tiempos inglestos, ciencia y rentabilidad, en identificar lo posible de cada quien y no el forzamiento de ideales de integración que en más de una ocasión redoblan la segregación. Es por ello que resaltamos y proponemos la función del acompañamiento terapéutico como un recurso que, instalado en la cotidianidad de quien padece, realiza un trabajo de lectura para intervenir desde allí, hacer un traje a medida de su tratamiento. Un acompañado nos decía: ellos piensan que soy un acumulador, yo soy un coleccionista. No es lo mismo ser un acumulador que un coleccionista. ¿Qué sentido tienen los objetos para este sujeto? Es a partir de las palabras del paciente con el que se orienta el trabajo del acompañante. Se irá pesquisando sobre qué coleccionar, qué es lo que hay que guardar. En cada acompañamiento terapéutico es necesario posicionarse extranjero, estar atento al lugar que nos ofrece ese para poder tomarlo y desde allí establecer algún horizonte de trabajo que lo implique. Al mismo tiempo y de esta manera se moldean las demandas, resguardando al paciente de quedar él mismo como extranjero ante los pedidos de otros saberes totalizantes. Hasta aquí hemos hecho un recorrido para abordar la especificidad del acompañamiento terapéutico, la cual no pretende ser definitiva ni estanca, sino que, tal como nos advierte Ulloa, debe ser continuamente replanteada en su proceso, sometida a la producción crítica colectiva. Por este motivo es fundamental el trabajo en equipo, el pensar en conversación, como nos dice Rita Segato, con otros, en reuniones semanales, en congresos, encontrarnos. Hablar de este tema en este congreso, en este tiempo, no resulta ingenuo, sino que pretende abrir el espacio al diálogo, definir nuestra práctica, formalizarla, profesionalizarla. Quizás es momento de decir lo que aparenta ser obvio y que quede escrito para que otros no lo hagan por nosotros. Retomando la idea del porvenir del acompañamiento terapéutico planteada como título de este congreso, que hoy nos encuentra, estamos convencidos que solo desde estas batallas que planteamos, siendo parte de este recorrido, el porvenir pierde esa condición futura de acontecimiento por venir, ajeno al sujeto, y toma la dimensión de un actuar del que, como profesionales de la salud, somos parte. Para finalizar, proponemos una perspectiva freudiana en este porvenir en construcción. El porvenir nos orienta a pensar en lo que vendrá, instala un tiempo posterior, tiempo necesario que rompa la inercia del eterno presente, que es lo que más nos agobia, sobre todo en este contexto que nos atraviesa. A diferencia del poeta, para quien lo bello y perfecto del mundo pierde su valor ante el destino inexorable de su caducidad, Freud sostiene que es justamente esta condición de transitoriedad lo que vuelve a la vida apreciable. Agrega también que el desprecio por lo que está destinado a desaparecer solo puede tener dos derivas posibles: el doloroso hastío del mundo o la rebelión contra la realidad severada. La situación de pandemia nos impuso sin velo la condición de la finitud humana, la endeblez del discurso amo y lo esencial de aquellos que trabajan en la precariedad, entre ellos el acompañante terapéutico. Una situación de emergencia transitoria que intercala un tiempo que se hace eterno para algunos sujetos acompañados, suspensión de encuentros presenciales y de lugares de circulación habitual, pérdida del contacto físico con los afectos, convivencia permanente en contextos muchas veces asfixiantes, sin posibilidad de salida. ¿Qué lugar para un até ahí? ¿Podría el até ser como el poeta del cual nos habla Freud, el que sucumba ante el vacío o reniega de los hechos? Podría, pero no lo hace. En su lugar toma distancia para salir de la ingenuidad y del sentido común. Distancia que es posible gracias al trabajo en equipo y a la formalización de la práctica. Durante los meses de pandemia nos hemos servido de distintos medios remotos para sostener los acompañamientos terapéuticos. Comprobamos que el lazo entre la T y el paciente puede sufrir transformaciones sin romperse.
que una práctica que está hecha de palabras, aunque no solo de ellas, tiene efectos en la realidad de los sujetos que acompañamos. Dependerá de nosotros retomar el guante, dar cuenta de esos efectos, formar acompañantes terapéuticos desde un pensamiento crítico y con rigurosidad teórica para no caer en la degradación de la práctica, para lograr un reconocimiento y una legitimación que sabemos nunca estará a la altura de todo lo que hace una T, pero de la cual dependerá en gran medida el porvenir de la práctica del acompañamiento terapéutico. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al licenciado Juan José Martozzi. Agradecemos la presentación de su trabajo. Y bueno, para ir avanzando en esta mesa de trabajos libres, vamos a presentar el próximo trabajo denominado Figuras del Acompañamiento. Sus autores, la psicólogo Manuel Rial, psicólogo Jorge Esteban Caminos y Yamila Fernández. El acompañante terapéutico Gonzalo Javier Medina, desde Buenos Aires, van a compartir esta presentación del trabajo. Bienvenidos, bienvenidas. Buenísimo, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, mi nombre es Yamila, también soy miembro del equipo Construyendo Lazos, y este trabajo es el fruto de un pensar en conjunto con compañeros que viene dándose de hace un tiempo largo. En esta ocasión, junto con Manuel Rial, Jorge Caminos y Gonzalo Medina, nos pusimos a explorar algo sobre nuestra experiencia. Este trabajo viene a colación de que queremos explorar la especificidad del acompañamiento, pero ya no desde conceptos propios del psicoanálisis, sino empezar a ir por otras aristas, ¿no? Ver desde qué otras disciplinas, desde qué nuevos caminos podemos poder seguir pensando en nuestra experiencia. Así que sin más, bueno, voy a leer el trabajo. Figuras del acompañamiento. Se dice acompañamiento como se dice movimiento, nombre que fija por un momento el devenir de figuras en el tiempo. Para esta presentación quisimos, siguiendo la estela de Roland Barthes, pensar figuras que nos ayudan a imaginar lo que hacemos cuando habitamos el espacio del acompañamiento. Podríamos, parafraseando el autor citado, comenzar diciendo que la necesidad de estas figuras se sustenta en la consideración siguiente. El acompañamiento es un trabajo sobre la extrema soledad. De allí que las figuras sean afirmaciones deseantes con las que nos sostenemos por tiempos de duración variable en la tarea. Dice Barthes, retazos del discurso. Al proponer entonces imaginar lo que hacemos, no se trata simplemente de construir ficciones útiles, sino de recuperar algo de la experiencia que se pierde en el discurso. Y esto no porque hubiera una experiencia en bruto, no capturada por el lenguaje. Más bien, una figura aspira a singularizar lo que la palabra universaliza. Así, queremos hacer algo parecido a lo que Deleuze explica en sus lecciones sobre Kant. Darnos una determinación espacio-temporal de concepto, en nuestro caso, acompañar. Queremos construir imágenes acompañamiento. ¿Por qué acudir a un término tan elusivo como el de imaginación cuando es mucho más aceptado hablar de formalización entre los que acuden a Lacan para pensar su práctica? Quizás porque acuden a Lacan para imaginarla y así darle forma. Decimos imaginación, imaginar nuestra práctica tratando de seguir a Castoriadis cuando afirma que lo más propio del hombre no es la lógica, sino la imaginación desenfrenada. Nuestras figuras son maniobras vehiculares que intentan conducir esta nave sin freno. Podemos pensar en las figuras del psicoanálisis, la del médico, la del cirujano, la del arqueólogo, el padre, el amante, Sócrates, el muerto en el bridge, picón macho haciendo agujeros frente a otro macho, mantis religiosa, grafo, esfera, ciencia, toro, nudo, Antígona. Y entre las figuras que nos proponemos pensar en el acompañamiento vamos a pensar el caminar, el extranjero, el visitante, el traductor, el intérprete, la escenografía, la frontera, el café. El acompañamiento terapéutico es en la actualidad parte de los nuevos caminos de la terapia psicoanalítica que Freud postuló, sin que haya podido ni siquiera imaginar nuestra práctica. En este texto,
Sostiene que para trazar nuevos caminos nos veremos precisados a buscar nuestras doctrinas teóricas la expresión más simple e intuitiva. Escribía de este modo el anhelo de que el psicoanálisis llegase a los márgenes, a las soledades extremas, donde siquiera el Estado se hace presente. En este sentido, la figura es una expresión tan simple como intuitiva de lo que ocurre en la práctica, mas no por eso achatada. La figura, en tanto recurso para la formalización de la clínica, aparece antecediendo a la fórmula, a la lógica y a la topología. No se trata de un intento de imaginarizar una lógica, sino que esta última es un suplemento, llega después, es un producto. La lógica decanta de lo que se produce en el encuentro, en este caso, con un acompañante, que en primer lugar suele tomar formas figurativas de otros lugares, no necesariamente relacionado con lo psí. Aquello que transcurre en un acompañamiento terapéutico puede admitir el nombre de acciones como caminar, visitar, escribir, leer, fumar, charlar, café mediante, etc. Y su traducción en figuras pueden ser el caminante, el poeta, el lector, el interlocutor. La figura permite ubicar un hacer, esto es, en la lógica gramatical, un predicado, sobre el cual escribir formas deseantes de ese sujeto al que ya suponemos éticamente. La figura, en tanto predicado o infinitivo, es un recurso para nombrar en movimiento. Recurso que pone a lo imaginario en primer plano, esto es decir, al cuerpo. Pero no se trata de un cuerpo estanco, congelado, al que nos lleva a veces a la idea de identificación, o por ejemplo la imagen en el espejo, como la captura de una imagen que se asume ya. La figura permite capturar un cuerpo en movimiento, y esto es un cuerpo afectado. La libertad en Freud es asignada al habla, menos un hecho que una puesta a prueba. ¿Se podrá poner a prueba la libertad de movimiento bajo la forma del caminar libre? Tanto Lacan como Marx tratan con ironía la idea de libertad. Para uno confina con la locura, para el otro con el hombre liberado, es aquel que ha sido despojado de todo medio de producción y no posee más que su propio cuerpo. Cuando pensamos la figura del caminar o el caminante, asoman en su horizonte el nombre de algunas escuelas de filosofía, los cínicos, los paripéticos, o algunos nombres como Nietzsche, Thoreau, en algunas otras imágenes que acuden a agruparse alrededor suyo, el errante, el vagabundo, el peregrino. El caminar así imaginado dibuja una relación con los otros y con la ciudad, con la ley y con el cuerpo. Foucault desarrolla el tema del cinismo en su último curso y propone que implica un modo de vida que tiene con referencia a la verdad un papel de prueba, que permite poner de manifiesto la desnudez irreductible de la vida humana, reducción de la vida misma. El deambular cínico así planteado tiene un papel de impugnación de lo social. Foucault utiliza un término que ya Lacan había empleado, mártir, testigo de la verdad, ejercer el escándalo de la verdad. ¿Quién es el caminante? ¿El acompañante o el acompañado? Pensamos que el caminar es una figura de lo que acontece en esa relación, y que de caminar entonces, ¿y de qué caminar entonces? ¿Un caminar cínico? La idea de caminar que queremos seguir no contiene a priori ningún destino como atributo, ninguna utilidad predeterminada. Se trata de una circulación por la ciudad que pretende dibujar recorridos que vitalicen y vistan esa desnudez irreductible. Caminar menta entonces el desplazamiento que permite construir en el espacio una figura, quizás más geométricas, de aristas inverosímiles y de lados inacabados, y que responde a la no relación entre el sujeto y la polis. El acompañar implica ir a lo desconocido, siendo uno un desconocido. Una casa, un bar, el hall de un hospital y otro de los múltiples escenarios donde nos toca ser parte. No hay una habitación desde afuera, nos adentramos en la vida de otro que muchas veces no nos espera. Nos diferenciamos de otros dispositivos en el punto en que nuestro hacer sucede en el escenario mismo de la vida de los sujetos. Nos vemos incluidos en sus cotidianos y vale aclarar, generalmente por pedido de otros. Jean-Luc Nancy en El intruso hace una distinción en la figura del intruso y del extranjero. El acompañante encarna una ajenidad en la escena de la vida de ese paciente, porta una extranjería, se porta como tal, se incluye en un territorio ajeno
pero no sin pedir permiso. El acompañar convoca la paciencia, tolerando la espera necesaria que da lugar al surgimiento de una invitación a pasar, una apertura para disponer lo cotidiano a encuentros que, poco a poco, perfilan a alguien dentro. El intruso, en cambio, es aquel que se mete por la fuerza, que irrumpe sin avisar y que incluso provoca una sospecha. Deleuze, en La literatura y la vida, propone la construcción de una lengua extranjera en la lengua materna como práctica de salud. Construir el pueblo, lo que falta. La no relación con la ciudad, con el pueblo, implica una ajenidad, una extranjería irreductible. En el diálogo imposible entre extranjeros, el acompañamiento ejerce la diplomacia y la traducción inclaudicable. ¿Quién es el extranjero? Cuando todas las partes son extranjeras, cabe imaginar vecindades y estadías cortas. Vamos a llamarlo visitas. En el acompañamiento se ejerce la diplomacia como se camina, resistiendo continuamente la absorción de uno de los dos polos. Ni movimiento automático, ni supeditación a un destino, ni imposición de los intereses de las demandas sociales, ni adopción absoluta de la lengua del acompañado. Se trata de delinear un espacio de intercambio posible, frontera y mestizaje. El traducir no toma partido por ninguna lengua. El visitar conserva la extranjería, pero la viste de hospitalidad. La visita se sostiene en presencia y en acción, un afuera y el adentro, exterioridad que interviene perturbando la intimidad. Así, intervención en acto, la presencia incide en lo privado, no solo en el dominio de la apariencia individual, sino con los privados, los del borde, los segregados. Perturbar la privacidad del padecer solitario en las locuras conlleva también en el afuera un referente hospitalario que invita a visitar. La visitancia sí es invertida, ofrecida al intercambio, posibilitada. Conservar un adentro en el afuera. Se interpreta un papel como se interpreta un texto para la traducción, como se interpreta una ley, buscando la construcción de la acción que falta para que estar juntos sea posible. Intervención en acto, es decir, presentación de una escena grupal. Bueno, hasta acá el trabajo y para finalizar, intentamos a partir de esta exploración en las figuras, tomando a Roland Barthes en su fragmento del discurso amoroso, empezar a explorar por ahí figuras del acompañamiento. Fuimos exponiendo un poco de lo que es la figura del caminante, la figura del visitante, del extranjero, de la hospitalidad. Y bueno, para finalizar vamos a decir que también hay otras figuras como el armado de un escenario que tiene que ver con morar, anidar, armar con algunos los restos de un collage que abrigue y lleve la marca del cuerpo. Escenografía no como apariencia, sino como escritura de una escena en la que interpretar un papel vitalizante. Bordar con la presencia una morada compartida, que salga al cruce del silencio de los que no pueden repetir el guión que asegura la comprensión de los otros. Compartir en lo que tiene de acción concreta, en lo necesario de permanecer un tiempo para emprender juntos un recorrido, partir acompañados, ofrendar un pedacito de tiempo sin garantías, detenerse en lo inútil y hacerlo relevante, como en los juegos. Visitar conlleva pasar, implica a la vez una presencia que funda un acontecer en cada punto de su movimiento, y un estar de paso, una transitoriedad. El acompañamiento se juega en estar de visitante. Estar de visita implica que lo externo que porta la figura no se pierda. Sus idas y vueltas no cesan, no se fijan. Las figuras tienen movimiento. No se pierde esa ajenidad. No es estar del todo en esa escena, que permite que no se naturalice la misma escena. Podríamos pensar que se borre la marca de lo ajeno conllevaría una nueva intrusión, pero desde adentro, un exceso de presencia. A esto nosotros lo vamos a llamar la figura del obstáculo, las cuales nomás las dejaremos enunciadas, que es cuando algo de esta figura de movimiento se cristaliza. Ahí sí aparece la dimensión de una imagen fija, que hace que, uno lo puede tener en cuenta como el aburrimiento, el estancamiento, cuando algo no se mueve en este ir y venir que es el acompañamiento. Explorarlas nos permite enunciar por un lado el carácter de movimiento de acompañar y por otro diferenciarlo de una imagen congelada que fascina su consistencia y petrifica, aún
estanca y detiene. Por eso, bueno, sostenemos que acompañamiento acá es movimiento. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan, ¿sí? Tuve un inconveniente técnico, se cortó la señal y volví a conectar. Bueno, muchas gracias, Yamila, acompañante terapéutico, por tu exposición, ¿sí? Bueno, Gracias hemos compartido diversas voces, diversidad de enfoques y de planteos en los trabajos, pero y creo que todos los que están aquí presentes escuchando también entienden y queda claro que hay un hilo conductor que va articulando y va hilvanando cada uno de los trabajos y planteos que se han hecho, ¿sí? Quiero hacer emitir una pregunta para Federico, ¿sí? Federico, te transmito una pregunta que es la siguiente. Dice, ¿estos pedidos confusos son resultado de la no información específica por parte del colectivo de los AT o por solo un descuido desinformado del equipo tratante, familia, que hace tal pedido? Sí, bueno, de todo un poco en realidad. Primero, es fundamental que nosotros tengamos en claro nuestro rol. Entonces, a la hora, a la hora de que nos llegue un pedido, ya sea de una familia o un equipo, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras incumbencias para poder defendernos, ¿no? Entonces, la confusión muchas veces sea de parte de la familia que no tiene muy en claro de qué se trata nuestro trabajo. Hemos crecido mucho como profesionales y la profesión en sí también, pero siguen apareciendo por ahí algunos desinformados que bueno, tienden a preguntar si trabajamos en tal situación o con tal objetivo y bueno, uno tiene que aclararlo. Y con el equipo lo mismo, muchas veces no tiene muy en claro cuál es nuestro rol ahí y es importante dejarlo muy en claro, porque si no vamos a tener complicaciones en nuestro trabajo después. Bien. Bueno, muchas gracias por responder y ampliar, digamos, la conceptualización. Bueno, muy bien. Son las 20 horas y cada equipo, cada expositor ha expresado su trabajo. Nuevamente valoramos y agradecemos la participación en esta instancia. Los tiempos han sido muy inquietantes y hemos tomado innecesariamente un poquito más de tiempo de lo previsto formalmente en el programa, lo cual era necesario para que cada uno de los expositores pueda hacer su presentación como corresponde. Así es que agradecerles a cada uno, a cada una de ustedes, y si surgen preguntas las iremos transmitiendo a través de los mails, haremos llegar las consultas, propuestas y otro comentario que es para el conjunto una excelente presentación que han realizado, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su participación y bueno, hasta la próxima. Agradezco la posibilidad también de haber participado en esta coordinación, en esta mesa que da la posibilidad de incorporar nuevos aprendizajes. Muchas gracias. Javi, antes que termine, Gracias. está Mariela que necesita hacer un anuncio. Así que, bueno, las voy a poner en vivo a Mariela para que la puedan escuchar. Bueno, buenas tardes. Hemos llegado al final del día de hoy, que ha sido muy interesante, las propuestas, todo lo que se ha puesto a conversar desde la mañana hasta ahora y en todos los recorridos de los foros y mesas de trabajos, de presentación de trabajos. Y también la participación de todos los que están también aquí en el Congreso. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, como todos saben, y fuimos resolviéndolo a medida que
en esta misma dinámica, ¿no? A medida que se podía hacer, porque la tecnología nos juega esta pasada y también nos interpela y va más allá de los deseos de que todo salga lo mejor posible. De todas maneras, siempre apuesto a pensar en lo posible, y lo posible fue todo lo que hoy se pudo disfrutar. También pedir disculpas para los que no pudieron estar en la instancia de la mañana, pero ya vamos a ofrecer otra posibilidad, está grabado el material y bueno, tenemos un tiempo más para poder tener la página web activa y que todos puedan ingresar allí y ver lo que ha sucedido en este congreso. Lo que yo les quiero informar es que ya se activó el chat, varios han podido escribir y que para mañana el ingreso es con este mismo link de Congreso Virtual AT 2020 .com.ar en vivo, ¿sí? Bien, ingresan y en la parte superior van al lado izquierdo donde dice Congreso y bueno, allí hacen clic y no tienen que poner ninguna clave porque ya están registrados desde el día de hoy. Y los que no pueden ingresar de esa manera, que ojalá no sea así, igual se dejó activo este enlace, que es el enlace que se ingresa y que, bueno, no hay chat, ¿sí? Pero tienen esas dos posibilidades. Ya está nuevamente activa la página web para que la puedan visitar y les quiero compartir que hoy visitaron nuestra página 1.445 personas durante todo el día y que pudieron estar presentes en el Congreso 465 personas y estamos ahora haciendo un cierre con 320 personas. Así que, bueno, tenemos que celebrar que hemos podido cumplir con este deseo, este propósito de poner este primer congreso virtual en vivo. Así que yo les agradezco, no solo como Mariela Balmaceda, sino como el comité organizador y además hemos recibido mucha información y mensajes de agradecimiento por todo lo que se ha dado hoy aquí. Los vamos a dejar con un espacio cultural de aquí de nuestra ciudad y también con 2 escenas de teatro espontáneo de la Asociación Pasos de España. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Va a haber un espacio solo para conocer Roca, bueno, transmisiones, auspiciantes, quizás seguramente alguna sorpresa de presentación de libros y bueno, y a las 9 comienza el foro 3, eje temático, derechos laborales, aspectos legales y profesionalización en el acompañamiento terapéutico. Bueno, que disfruten ahora del espacio cultural y que tengan un buen descanso y nos vemos mañana. Gracias.